Mi nombre es Luiselina Taylor, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y yo les voy a hablar sobre las lesiones de origen inmunológico. La lengua geográfica. Esto se origina por una deficiencia de vitamina B o una irritación a causa de alimentos calientes. Su diagnóstico diferencial es la candidiasis, la leucoplasia, el líquen plano y el lupus eritematoso. Sus características clínicas. Se observa con una placa roja de bordes blanquecinos, sensación de ardor, cambia de patrón y parece que se mueve a través del dorso de la lengua, ya que cuando una zona cicatriza se extiende al adyacente. Su tratamiento es una buena higiene. Microscópicamente se observa la disminución del número de papilas filiformes y prominencia de las mismas. El líquen plano. Se desconoce su origen. El diagnóstico diferencial es el lupus eritematoso, discoide crónico, pemfigoide benigno de la membrana mucosa y la candidiasis bucal. El paciente puede presentar ardor o sensación de quemaduras en la boca. Se presenta en forma de líneas de color blanco azulado, cortadas en ángulos más o menos abiertos, muy finas y constituidas en un ligero relieve sobre el plano de la mucosa. Microscópicamente se observa un infiltrado celular bien definido en forma de bandas confinadas a la parte superficial del tejido conectivo, que consiste principalmente en linfocitos, y hay ausencia de la displasia epitelial. Tratamiento es una buena higiene oral y corticoides tópicos. Reacción linquenoide. Existe relación con la hipersensibilidad en la mucosa bucal debido a una ausencia de la biocompatibilidad con algunos materiales odontológicos con los tejidos bucales, como por ejemplo alguna aleación de la amalgama. Se presenta como una placa polimorfa. Los síntomas relatados son en general ardor, prurito, dolor o gustos metálicos. Diagnóstico diferencial es la lengua geográfica, el lupus eritematoso. Microscópicamente se observa un epitelio escamoso con acantosis irregular y focos de paraqueratosis, con marcada esponjiosis y presencia de los elementos linfocitarios en el estrato córneo. El estroma subyacente muestra un infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfocitario distribuido discretamente en bandas, con afección del estrato basal. Su tratamiento es realizado a través de la eliminación del factor causal. Estomatitis por contacto angioedema. Esto se debe a una reacción alérgica a algún medicamento, al látex o a picadura de un insecto. Estos presentan dolor de cabeza, mareo, alteración en el habla, edema de la glotis, inflamación y dificultad para tragar. Su tratamiento es prednisona 20 a 40 miligramos por 5 días o 7. El diagnóstico diferencial es una dermatitis por contacto, linfoedema facial y quelitis. Microscópicamente se observa una infiltración inflamatoria variable y un aumento de los mastocitos. Pénfigo vulgar. Se desconoce su origen, pero puede ser por un estado autoinmune, por presencia de un anticuerpo en específico en el suero. Son constantes las lesiones bucales, vesículas en la mucosa bucal, de superficies rojas, sangrantes y erosivas. Es muy dolorosa e impide la alimentación y hasta el habla, y provoca un mal olor bucal que se relaciona con el olor a rata. En cuanto al tratamiento, en la actualidad se recomienda el uso de corticosteroides. Microscópicamente se centra en una ampolla intradérmica profunda y supranasal. Pénfigo cicatrizal. Esto se debe a un proceso idiopático. Se puede ver ampollas que suelen ser resistentes por tener las paredes más gruesas. Microscópicamente se observa un epitelio ligeramente delgado con ausencia de papila. El diagnóstico diferencial es el líquen plano, el pénfigo vulgar, y su tratamiento son los corticosteroides o los antibióticos. Pénfigo ampollar. Es común en los ancianos, afecta a ambos sexos por igual y todas las razas. Son ampollas de distribución simétrica y las ampollas aparecen inicialmente llenas de un líquido claro, tensas y de consistencia firme. Suelen rodearse de eritema, aunque no de forma invariable. Microscópicamente se observa acantosis. Su tratamiento es más benigno que el pénfigo vulgar. Sin embargo, por la avanzada edad de los pacientes son más propensos a sufrir complicaciones. Dermatitis herpetiforme. Se desconoce la causa. Existe predisposición genética. El diagnóstico diferencial es el eritema polimorfo. Se manifiestan por una ampolla subepidérmica por microabscesos.
Se distribuye de manera simétrica en la superficie de extensión. Las lesiones son eritema, pápulas, placas urticarianas, vesículas o ampollas tensas. Microscópicamente se observa un infiltrado neutrófilo en la dermis papilar, que se acompañan de eosinófilos, fibrina y edemas. Del tratamiento general hay buena respuesta a la dapsona o diaminodifenilsulfona de 100 a 200 miligramos inicialmente, con disminución progresiva hasta encontrar la dosis mínima que evite úlcera aftosa. Se desconoce su origen. Algunos factores predisponentes son los factores genéticos, infecciosos, la deficiencia vitamínica o el estrés. Microscópicamente se observan úlceras cubiertas por un exudado fibrinoso purulento, una úlcera bien circunscrita, no sangrante, de fondo blanquecino, rodeada de halo eritematoso y de forma y tamaño variable. Estas serían sus características clínicas. El diagnóstico diferencial: tenemos las lesiones por agentes mecánicos, físicos o químicos. En cuanto al tratamiento, tenemos formulados a base de ácido hialurónico, antisépticos y anestésicos locales. Síndrome de Behçet. Es desconocido su origen, pero se relaciona con factores externos como los bacterianos, víricos, pesticidas y ciertas drogas. En cuanto a sus características clínicas, tiene unas ulceraciones aftosas de variado tamaño, bien delimitadas, cubiertas por un exudado grisáceo rodeado por un halo rojizo y doloroso. El diagnóstico diferencial: tenemos la estomatitis aftosa. Microscópicamente vemos un marcado infiltrado inflamatorio alrededor de las úlceras en la dermis. El tratamiento es colutorios de tetraciclina o esteroides de aplicación tópica. Eritema multiforme. No está muy claro su origen. Generalmente el mecanismo de su evolución tiene una base alérgica. Se observan como manchas, estas se erosionan y resultan muy dolorosas. El diagnóstico diferencial es neutropenia cíclica, pénfigo vulgar y enfermedad celíaca. Microscópicamente hay un infiltrado perivascular en la dermis de células redondas de eosinófilos. En cuanto al tratamiento, en casos graves se aplica los glucocorticoides orales. Síndrome de Stevens-Johnson. Afecta a pacientes de cualquier raza y edad que consuman medicamentos, fiebre, ojos llorosos y disfagia. Se pueden ver eritemas y erosiones en la mucosa bucal, genital y ocular. El diagnóstico diferencial es el herpes simple, Mycoplasma pneumoniae. Microscópicamente se observa una necrosis de queratinocitos. El tratamiento es suspensión temprana del medicamento causal, el lupus eritematoso. El origen de esta enfermedad parece residir en una predisposición integrada en forma de respuesta inmunitaria defectuosa. Predomina en mujeres, presentan fiebre, exastema en alas de mariposa sobre la piel. Microscópicamente se observan lesiones bucales polimorfas, se destacan lesiones queratocíticas. En cuanto al tratamiento, evitar la exposición solar. Diagnóstico diferencial: cuadros infecciosos y síndrome de Reiter. Síndrome de Sjögren. Causa desconocida. Las características clínicas es serostomía, tos. El diagnóstico diferencial es el sarcoides, fibromialgia. Microscópicamente se produce un infiltrado de las glándulas por linfocitos T. En cuanto al tratamiento, es eliminar ciertos fármacos.